Y igual que hicimos la semana pasada, os voy a contar una historia al margen de lo que estamos hablando. Y os voy a hablar de un club que se llama Boca Juniors y de un presidente que se llama Mauricio Macri, presidente de Boca Juniors, luego presidente de Argentina. Pero en este caso vamos a hablar de cuando era presidente de Boca Juniors. Llegó al club en el año 95 y llegó con bueno, su referente era Berlusconi, eh, como presidente del Milán y luego como presidente de Italia. Y entonces lo primero que hizo fue, lo que pretendía era llenar Boca de estrellas y hacer pues un equipo supercampeón. Y bueno, en su primer año trajo al Kili González, a la Bruja Verón, estaba Maradona, Canilla, Basualdo, Fabri, y para elegir al entrenador hizo una encuesta entre los socios y decidieron que iba a ser Bilardo. Y entonces él fichó a Bilardo. Muy, muy populista él. Bueno, el proyecto no funcionó y 2 años más tarde trae al Bambino Veira, que era un entrenador muy prestigioso, había ganado Libertadores y tal. Y el equipo ya estaba un poco cambiado, ya no estaba Maradona, pero estaba Córdoba, Arruabarrena, Samuel, los gemelos Barros Esqueloto, estaba Riquelme, Diego Latorre, Canilla seguía y estaba Martín Palermo. Esa temporada el equipo andaba siempre a rebufo de Vélez entrenado por Marcelo Bielsa, y ya las críticas sobre la gestión eran bastante fuertes. Es decir, son 3 años sin títulos y en Boca Juniors eso es mucho tiempo. Entonces en la prensa empezaron a informar de malestar dentro de a Mondansieri, que eran los porteros, no se llevaban bien, hablaban de las rivalidades entre Canilla y Guillermo Barros Esqueloto, y hablaban, por ejemplo, del malestar dentro de la plantilla porque el peruano Solano había preferido irse a jugar con su selección antes que jugar con Boca. Dentro de la plantilla empezaba a sorprender que esta información era real y alguien se la tenía que haber contado a la prensa. Entonces, cuando Boca Juniors pierde contra Lanús y se queda prácticamente sin opciones de ganar el título, esa noche Latorre va a un programa de televisión y sentó muy mal en la plantilla que después de una derrota fuera a un programa de televisión a contar cosas. No internas del equipo, pero hablar del equipo. Entonces, después de esa reunión, o sea, después de ese programa, deciden hacer una reunión todos los jugadores para solucionar las diferencias que había entre ellos. Latorre, cuando termina la reunión, se va el primero, va al parking, coge el coche, pone la radio y inmediatamente le había dado tiempo a ducharse, vestirse y salir. Estaban hablando en la radio de lo que se había hablado en esa reunión. Y lo que estaban contando en la radio era cierto. Con lo cual, Latorre se confirmó la sospecha que tenía que había un topo dentro del vestuario. Sale del parking, le esperan los periodistas y entonces, ante una pregunta a un periodista, Latorre dice literalmente, perdonadme, lo que a mí me parece fuera de lugar es ventilar los problemas. Boca parece más que nada un cabaret. Esa frase pasó a ser portada de todos los periódicos. Si ponéis en Google Boca Cabaret, veréis que hay un montón de resultados, porque se hizo famosísimo. A raíz de esa frase se destapó todo el lío que había dentro de la plantilla de Boca. El Bambino Veira, que era el entrenador, salió al día siguiente diciendo literalmente, no se puede decir que Boca es un cabaret. Un cabaret es un lugar al que uno va una noche a divertirse a las 2 de la mañana con algunos amigos, pero lógicamente, como lógicamente lo hice yo durante mucho tiempo en el pasado, pero esto no es un cabaret. La realidad es que el equipo había quedado muy tocado por todo eso. A Diego Latorre le multaron con el 10% de su sueldo y ese mismo año se marchó a Racing. El Bambino Veira también se marchó del equipo, y en ese momento ya las críticas sobre Mauricio Macri, que era el presidente, eran muy grandes. Se habló de que podía llegar Pasarela, pero Pasarela era un mito de River y eso pesaba mucho en Boca, y fichó a Bianchi. Bianchi, luego sabéis que tuvo muchísimo éxito, ganaron 3 Libertadores con él y Boca se convirtió en muy exitoso, y probablemente Macri terminó siendo presidente de Argentina gracias a la labor de Bianchi como entrenador de Boca. El primer día que llega al vestuario Bianchi, cuelga en el vestuario una nota con 10 normas que se debían respetar.
La sexta norma decía: las diferencias grupales requieren ser comentadas en la intimidad del plantel. Hablar de ellas con el periodismo constituye una falta grave. El que lo hace, se va. Y esa es la historia que quería contaros hoy. Señor Igea, adelante con su explicación. Y como siempre, la historia del abuelo Xavier viene a revelar otro de los códigos del vestuario, que en este caso es: el vestuario es un templo que nadie puede profanar. Lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario. Tiene que haber una, un secreto profesional, por decirlo así. Os voy a decir otras profesiones en las que hay secreto profesional: los abogados, los médicos, enfermeros, psicólogos, periodistas, trabajadores sociales, contables. Requiere una... me sale como secreto de confesión, pero no es exactamente confidencialidad. ¿Por qué? Porque al final afecta al rendimiento, afecta a lo psicológico y a lo emocional. Y nosotros venimos a contar en esta sección que lo psicológico y lo emocional es la clave de aumentar el rendimiento. Al final, ¿dónde nos sentimos nosotros mejor siempre, ¿no? Pues me imagino, con vuestra familia y con vuestros mejores amigos, ¿no? Es donde os podéis sentir vosotros mismos, donde podéis, por ejemplo, mostraros vulnerables, donde podéis mostrar vuestros miedos y recibir un apoyo, donde podéis en un momento perder los papeles sin pensar que os van a juzgar por ello. Sabéis que podéis fallar y eso no va a mermar la confianza del grupo, o sea, de la familia, de vuestros mejores amigos en vosotros. Por lo tanto, en el momento en el que esa confidencialidad familiar que hay a lo mejor en un vestuario se ve traicionada por filtraciones, es cuando tú piensas que ahí ya no vas a poder ser tú mismo y por lo tanto merma el rendimiento. O sea, es decir, no es solamente algo, por decirlo así, mafioso de, oye, si sale algo es que estás traicionando a la familia. No es eso, estás traicionando nuestras emociones y nuestras ganas de ayudarnos entre nosotros a crecer, a mostrar nuestros miedos, a recibir ayuda, a poder en un momento dado fallar sin que se nos juzgue. Y en el momento en el que eso ya se ve traicionado porque se filtran cosas a la prensa, pues simplemente la gente ya no se siente con capacidad de ser uno mismo y por lo tanto merma el rendimiento. Esa es la razón por la que el vestuario tiene que ser un templo. Claro, además yo me imagino que al pasar tantas horas juntos y compartir tantas situaciones, pues a veces estresantes, difíciles o no, Justo. pues ahí sale una parte tuya que pues a veces no quieres que te las juzguen, que te juzguen otros desde fuera, sino Exactamente. bien. Entonces entiendo. Exactamente. Yo cuando muchas veces pasan cosas en medio de un partido, yo siempre digo, oye, nuestra familia está bien, en casa, nuestros amigos, pero ahora mismo el problema lo tenemos aquí y necesitamos recibir la ayuda aquí. Por lo tanto, el vestuario es importante que puedas recibir, mostrarte como tú eres para recibir la ayuda en el momento en el que hay presión. De hecho, en el fútbol moderno, una de las acusaciones más duras es decir que alguien es un topo. Me acuerdo cuando Mourinho dijo que Casillas era un topo, cosas así, cuando se han hablado de que también se ha instrumentalizado un poco ese estigma del que habla sobre las cosas que pasan en el vestuario y Eso De hecho, puede a acabar destrozando una Casillas, carrera. a Casillas le pesó tanto que Sí, sí, fue que una se de las fue. razones por las que se salió del Madrid. Por Y eso. hay que decir que nunca se ha demostrado que él fuera ningún topo. Es más, Ya. Casillas siempre lo ha negado. Pero Sí, sí. Mourinho lo creyó y eso lo sentenció a Bueno, Casillas. lo creyó o lo provocó. O sea que yo quiero decir que es tan importante de lo que habéis hablado que creo que incluso se ha instrumentalizado para derribar carreras por exactamente. fobias personales, quizás, me aventuro a decir, pero que creo que es muy relevante lo que habéis contado por eso mismo, porque tenemos muchos casos en el fútbol moderno de cómo esas falsas acusaciones o ciertas de ser un topo han tenido consecuencias tremendas Sí, para sí. carreras de determinados deportistas. Seguro que en el capítulo extra que hacemos siempre con Álvaro Galán podremos profundizar y seguramente a él también le guste hablar y debatir sobre el tema este Mourinho, del que él es muy De hecho, era un aficionado. tema que sabíamos que iba a salir en esta sección.